Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres. Él es periodista de investigación de el portal Código Vidrio y otros importantes medios de comunicación. Quisiéramos iniciar con esta situación que raya con lo trágico en Chortelén. Raya con lo trágico y va más allá. Pues hay personas fallecidas, una población pujante que se ha desarrollado en el área de la joyería, el oro, se ve hoy amenazada. Estaban en estado de jaque desde hace algún tiempo y el día de ayer se dio las cosas para lo que no estaban preparados, ni por parte del Estado, ni parte de la sociedad, ni parte del grupo de eh, joyeros organizados que no esperaban un ataque de esta naturaleza. Quisiéramos iniciar con esto, saber qué significa. No es la primera vez, pero en esta vez hubo varios actos violentos que no se habían dado antes, incluyendo el fallecimiento de dos personas. ¿De dónde viene? ¿De dónde puede provenir un ataque de esta naturaleza? Cuatro personas armadas con armas de alto calibre listos para actuar hasta los extremos que llegaron. Eh, Gracias, Gustavo. Muy buenos días o buenas tardes. La verdad es que en estos casos lo que un poco se veía venir es este tipo de acciones ya más violentas cuando no ceden a extorsiones, ¿no es cierto? Un poco el patrón es ese. Hay alguien que no quiere ceder o que no se deja, en este caso, asaltar, que está oponiéndose a una dinámica que va más allá de lo que pueden controlar la policía o las agencias de control minero. Entonces ya la manifestación de la violencia nos habla de que el tema de la minería ilegal dejó de estar localizado en las zonas de explotación, sino que ya básicamente se empieza a evidenciar en los locales de venta de joyas, de artesanos que dependen del oro para hacer la joyería. Y Chordelec, todos sabemos, y yo he estado ahí, es un sitio que básicamente es de comercio, de gente de todo el país llega allá para comprar las joyas. Entonces, es un muy mal síntoma porque de esto ya un poco se sabía que Camilo Ponce Enríquez es el epicentro donde ocurren todas estas dinámicas y donde claramente se ve, Gustavo, ahí. Yo estuve hace pocas semanas y usted puede encontrar muchísimos locales de compra de oro y ninguno es controlado de una manera sistemática por el SRI o la UAFE, que tanto proclama que hace las investigaciones de las cuentas y sin embargo en un sector tan clave y tan importante como el de la minería, no se hacen controles ni trazabilidad en estos locales que existen en Camilo Ponce Enríquez, donde se negocia la compra del oro. Y ahora vemos esta nueva manifestación en una zona que es, como decía, de artesanos, de venta de joyería, de todo tipo. Pero entonces, lo que se está dando es una señal de que hay un tema que no está bien manejado en unas zonas sensibles porque hay habitantes, hay muchos turistas en esta zona. Entonces, la policía, ¿por qué no? O sea, en estos casos ya deben haber tenido información, ya habían manifestaciones de que esto podía escalar a ese nivel y sin embargo, la policía sigue lastimosamente de forma reactiva más que preventiva y de contención, digamos, que es lo que está pasando actualmente. Y vemos que este Claro, fenómeno sigue. hay un fenómeno, un problema que lo conocemos aquí en el sur del país, que es la falta de policía. Azuay lamentablemente tiene un déficit de más de 1.000 policías y aproximadamente la mitad de esa cifra, que es lo que existe, se lo concentra sobre todo en la capital, en la provincia, no precisamente en los cantones. Entonces, todo esto ha sumado a un sentimiento de indefensión de la población, de los habitantes de Chordelej. Sí, es que el esquema, Gustavo, no hay estrategia para enfrentar realmente el problema. O sea, lo que vemos es que la única estrategia que está visibilizada es la de los ataques de militares en las zonas donde hay la minería ilegal. Pero más allá, la estrategia para combatir a la minería ilegal desde
las partes logísticas, la cadena de producción, las bandas encadenadas a este tipo de actividades, los invisibles que son los que mueven la plata y mueven el negocio y tienen acceso a las concesiones. Ahí no hay ningún trabajo, entonces realmente no hay una estrategia integral y por lo tanto tampoco hay un control integrado de de este problema focalizado en las ciudades ya, en el Azuay, en esta zona tan sensible como decía. Eso nos desnuda una ausencia de estrategia preventiva, reactiva de manera adecuada como para poder alertar a la población y que sean diferentes instituciones las que puedan sumar y darse cuenta de que el problema tarde o temprano nos va a llegar a todos, Gustavo. O sea, tarde o temprano nos llega a todos. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia de prevención, reacción, contención y, y para sofocar este problema, pero lo vivimos desde hace más de 5 años de manera Y sostenida. El avance. Chordelec, que tú lo conoces, Arturo, es una ciudad que tiene una sola vía importante de entrada y de salida, un punto de que desde la visión logística debería ser muy fácilmente controlable. Así es, lo que pasa es que también ahí hay el otro factor de la corrupción. Entonces, y también como hay tanta desorganización en las tareas que se han organizado, que básicamente se concentran las tareas de militares y policías en sitios específicos, y esa información ya se filtra a los GDOs, entonces ellos saben dónde están los huecos de control, y hacia allá van a ir. Van a seguir copando y van a seguir ganando territorio, precisamente aprovechando esta ausencia de estrategia coordinada y sobre todo este fenómeno de la corrupción interna, Gustavo, que no ha sido abordada ni es reconocida, ni siquiera es debatida por el gobierno, ¿no es cierto? Entonces no es enfrentado este problema que es grave porque no olvidemos que Fuerzas Armadas que está combatiendo este delito cada vez está también más vulnerable y hay cada vez más personas de Fuerzas Armadas y de policía involucrados en estas bandas y en estas organizaciones criminales. Entonces, si es que no hay contrainteligencia, toda la información que centralizadamente se haga para tener operativos y los policías y los militares en las calles, acabamos de vivir un toque de queda, Gustavo. ¿Y de qué ha servido el toque de queda? Hay Entonces, un primer mensaje entonces, Arturo, de que este incidente es una bifurcación de todo lo que está pasando con la minería ilegal acá en el Austro. sí, es una manifestación más, es una manifestación más. Recuerdo que hace un mes, 2 meses, asesinaron a un jefe de seguridad de una empresa legal en Ponce Enríquez. Entonces, no olvidemos que los lobos se han fraccionado, hay diferentes facciones y están peleando cada vez por más, más ingresos, ¿no es cierto? Y ven estos sitios donde están más vulnerables, ellos saben que no hay la suficiente contención, saben que hay una ausencia de estrategia integral, entonces van a aprovechar y ellos están en ventaja y el que está en desventaja es el ciudadano común, porque como digo, hay básicamente un factor reactivo desde las fuerzas del orden para enfrentar este tema, entonces yo lastimosamente, lo que no veo y lo que genera más incertidumbre es precisamente mm, que esto va a seguir escalando, porque no hay ninguna señal de que exista una estrategia contundente, efectiva, para evitar que esto en un nivel de violencia siga escalando hacia las ciudades y hacia las poblaciones, Y sobre esto todo. nos lleva, Arturo, a un reciente artículo de investigación de Código Vidrio conjuntamente con el medio peruano Ojo Público, la guerra por el oro, la guerra que se da en el austro del país, en la zona fronteriza Ecuador-Perú. Exacto, ahí las dinámicas ya son de otro nivel, ¿no es cierto? Y ahí ya hay bandas, murieron 2 soldados recientemente, fueron en Chinapinza y también en la zona estamos hablando de Zamora Chinchipe, también hay diferentes lugares donde también están disputándose territorios, bandas peruanas con bandas ecuatorianas, ¿no es cierto? Entonces, ya esta dinámica transnacional es la que precisamente
lo único que está haciendo es empoderando a estas organizaciones criminales y debilitando al Estado y por lo tanto exponiendo mucho más a los ciudadanos que ¿Qué viven en ellos. reveló esa investigación en lo fundamental sobre la estructura de esa red? Bueno, básicamente que tenemos como 6 organizaciones criminales actuando allá. Sobre todo están enfrentados los trujillanos con los choneros y los lobos que también han ingresado a ese sector, donde básicamente han hecho rutas, digamos, clandestinas por donde circulan los camiones que entran y salen de Ecuador a Perú, ¿no es cierto?, llevando todo tipo de material, sobre todo minero, pero también armas, explosivos, contrabando. Entonces las vías que conectan a los dos países clandestinas se han abierto, ¿no es cierto?, en diferentes tramos de la frontera, Zona de especialmente. intercambio comercial, llamémoslo, sin control de autoridades. Claro, o sea, es que el contrabando es histórico en esa zona, pero estaba más focalizado en Huaquillas, ¿no es cierto? Pero ahora ya se fue, digamos, extendiendo hacia la zona de Zamora y también en Morona. Entonces, esta es una dinámica que debería estar ya siendo abordada por los dos países en reuniones permanentes de coordinación para precisamente evitar que estas organizaciones que están siempre 1 o 5 o 10 pasos adelante que el Estado o que los gobiernos, en este caso, que son los responsables. Entonces, no vemos por un lado una política que pueda ayudar a frenar los daños que están causando, que no solamente son en pérdida de vidas o de robos o de toma de territorio, sino al ambiente, a la contaminación de los ríos, a la devastación de la naturaleza, con las consecuencias en, en las comunidades que viven en esa zona que también están en absoluta indefensión. Y ahí también vemos el patrón nuevamente, la foto de lo reactivo. Los militares haciendo prevención, pero las máquinas, ¿cómo entran las máquinas? Destruyen máquinas y no hay trazabilidad. ¿Cómo es que todavía siguen entrando tantas máquinas y las empresas que importan, Gustavo, no se sabe nada? ¿Cómo es que las empresas siguen vendiendo, siguen ganando dinero? Hay autoridades locales que están involucradas, hay líderes también de comunidades indígenas involucrados y sin embargo no hay responsables. Entonces este factor nos lleva a una cosa muy grande que se llama impunidad, que lo único que hace es estimular este tipo de actividades en sus diferentes manifestaciones, como mencionaba hace un momento. Tras operativos que se hicieron en el cantón Sisi, que dicho sea de paso está muy, pero muy cerca a Chordelec, surgió incidentalmente en una entrevista con el gobernador de La Suaya en este medio que su asesor habitante, nacido en Chordelec, era también político en Chordelec, inversionista en compañías legalmente instaladas en Ecuador de compra-venta de oro. Y luego apareció en Lima, luego de este suceso que le obligó a renunciar, apareció en Lima involucrado en un negocio ilegal de oro y no hemos vuelto a saber sobre qué pasó con ese negocio en particular y las consecuencias que nuevamente traía, pues fue divulgado por la televisión peruana. Con esto en mente quisiera preguntarle cómo funcionan estas economías de oro en la frontera. ¿Qué actores legales se utilizan? ¿Son fachada o existe también un negocio comercial legal? Sí, es un híbrido, ¿no? O sea, es un híbrido en el cual entran, porque no olvidemos que quienes controlan todo el negocio realmente del oro son las mafias de mineros que vienen desde hace décadas, Gustavo. No es reciente esto. O sea, vemos por etapas, ¿no es cierto?, los problemas que se han venido dando simultáneamente con estos epicentros de minería, pero de pronto vienen las manifestaciones de violencia. Pero los que mejor conocen esto son los mineros, ¿no es cierto? Mafias de mineros que están, que son del oro, ¿no es cierto? Ellos son los que mejor conocen eso y por lo tanto han ido tejiendo estas redes de cooperantes con operadores dentro de los gobiernos de turno que no están siendo investigados como es la forma y entran en ese juego. Entonces, el problema medular aquí, desde mi punto de vista, Gustavo, es la corrupción. Es la corrupción, o sea, una corrupción endémica que básicamente ha permeado a todas las instituciones
gubernamentales y por lo tanto no hay una reacción porque todos están llevando plata, o sea, porque los que están ahí metidos, ¿no es cierto?, involucrados en esto, ya saben cómo hacer, cómo los que están en mandos medios y que no les pueden sacar, en Larcom, en Azuay, se han denunciado varias veces a los directores. Recientemente hubo unas declaraciones también transmitidas en nuestro medio de un director de Arcom que extorsionaba a un minero por un pago irregular. La situación, ¿hasta qué punto ha permeado en el ámbito público? No, completamente, Gustavo. O sea, yo, eh, es que si es que no hay una señal clara de que se va a combatir eso, y básicamente se está buscando chivos expiatorios, ¿no es cierto? O sea, vemos que se quedan en el nivel de los GDOs. Y eso es el mundo ideal para quienes realmente son los que se benefician de esto. Más allá de los GDOs, son los invisibles, los dueños del negocio, que esos son los que tienen los contactos políticos, económicos dentro del gobierno. O sea, no hay que hacerse ahí, o sea, ahí no, yo no dudo porque he investigado este tema durante muchos años, Gustavo, y puedo decirle que el problema principal no está afuera, sino dentro del Estado. Los delincuentes, las bandas, los GDOs y las mafias colindantes aprovechan que tienen ese aliado invisible en estos funcionarios que están ahí en sitios claves para tomar decisiones, ¿Es para beneficiar. posible, Arturo, yendo o volviendo hacia el mundo directamente criminal, a través del modus operandi utilizado allá en Chordelec, deducir qué banda es la que pudo haber actuado ahí? Aquí en Cuenca, predominio de los lobos Sao, que son una facción de los lobos. ¿Algún indicio sobre este tema? Yo no descartaría que sean los Saobox, que son esta facción de los lobos que está como más cercana y disputando territorios siempre con los lobos de espejo, que son, digamos, los fundacionales, los orgánicos, no los Saobox. Entonces, me parece que no olvidemos que están también en Machala, precisamente la disputa es entre estas facciones, y ahora vemos que esas disputas se van, digamos, extendiendo a otros territorios como lo que yo no descartaría que sea esa facción la que esté involucrada en ese delito, pero como lastimosamente la información integral de inteligencia o de policía y no se cruza de la manera mucho más eficaz en el tiempo que necesitamos dar respuestas sobre este fenómeno. Entonces, básicamente, estamos en indefensión absoluta, Gustavo, en Y este estos tema. tentáculos se vuelven internacionales, pues en el reportaje de ustedes mencionaban. Y hacia el Perú, presencia de los trujillanos, los pulpos. Estados Unidos acaba de declarar una calidad de terrorista a los Comando Vermelho. Me parece que son de Brasil, el día de ayer. Sí, es parte de esta cuarta ola del crimen organizado transnacional, que las bandas se van aliando también en ocasiones. Hay estos carteles o hay los clanes balcánicos que ahora también están volcados hacia las inversiones en la minería. Entonces, ellos tienen contactos políticos. No olvidemos esto que, por cierto, tú mencionabas, Gustavo, los políticos. El factor importante que juegan los políticos, porque ellos son de alguna forma, la mancuerna, ¿no es cierto? Son el eslabón que une delincuentes con los que toman decisiones, son los que ingieren en las decisiones, no solamente de quienes están a nivel del gobierno del Estado, sino a nivel de la gente que está en el control, es decir, Arcom o la policía, o también en Fuerzas Armadas, que como digo, lastimosamente en esta etapa, ellos, uno de los sectores que más están exponiendo y volviéndoles vulnerables a Fuerzas Armadas, es la minería por el gran poder económico que tienen para corromper a todos. Entonces, este es un problema que se volvió sistémico
y que no está siendo abordado ni enfrentado desde esa Por perspectiva. sistémico podemos pensar también en una acción corporativa de estas distintas bandas, sabiendo que en el norte ha sido mencionada, por ejemplo, comandos de la frontera o entran en acción los choneros. ¿Estamos ante alianzas estables o ante escenarios más bien de guerra abierta entre ellos? Sí, creo que como es un fenómeno tan variable, ¿no es cierto? Y va dependiendo de las condiciones que van encontrando de facilidades cuando se focaliza el control. Lo peor que puede hacer un Estado es focalizar el control y anunciarlo. Por ejemplo, lo peor que puede hacer un Estado es anunciar un toque de queda, porque ya básicamente se mueven esas organizaciones hacia otros sitios, ¿no es cierto? O porque se toman decisiones que no han sido consultadas ni siquiera a Fuerzas Armadas o a la policía. El toque de queda, ¿Qué digo. niveles de infiltración o complicidad estatal se evidencian en la cadena ilegal de los metales preciosos? Creo que es muy grande y todos los organismos están permeados, Gustavo. Todos, absolutamente todos. Empezando por las entidades de control, pasando por aduanas, Arcom, como decía, la fuerza pública, y todos quienes están ahí y que tienen un papel dentro de esta cadena, y sin embargo no se ha hecho nada para desmontar estas estructuras, porque también hay, además, la complicidad o la impavidez de la fiscalía o básicamente la inacción, porque ya no están en capacidad de enfrentar tantos delitos. Y De va más allá hacia el contrabando, hacia el lavado de activos, esto de la infiltración. Claro, por supuesto, porque en el lavado de activos es donde, por ejemplo, tenemos una debilidad muy fuerte porque no se ha podido articular realmente algo contundente a nivel de una investigación. Yo no he visto una investigación contundente en relación a minería desde el Estado como para entender, ya está hecho el panorama, periodísticamente se ha denunciado, se ha visto que hay actores de diferentes niveles y sin embargo no hay un caso grande que nos permita a nosotros decir, miren, esta organización de narcotraficantes ha comprado a estos o tiene en su nómina a estos agentes estatales, que si ocurre, porque para que ocurra, para que pasen este tipo de operaciones de gran nivel, de minería conectada, de narcotraficantes invirtiendo en mineras legales que tienen concesiones o que básicamente, por ejemplo, vuelvo a Ponce Enríquez porque ahí es como el epicentro de muchas cosas y dinámicas criminales. Hay estas facilidades que tienen la minería ilegal de tener contratos de operación en concesiones y ahí adquieren el oro, lo venden, pero esto con la complicidad, con la anuencia, con la facilidad que le da el Arcom, porque ellos son los que les dan los certificados. Vayamos un pasito más allá a la minería legal, la minería supuestamente autorizada y protegida por entidades como Arcom, como el Ministerio de Energía y Minas. Hemos escuchado recientemente a la presidenta de la Cámara de la Minería, María Eulalia Silva, hablando todas las maravillas de la minería en Ecuador, eh, dando unos datos reales, emitiendo otras exageraciones y afirmaciones sin sustento que merecen un fact-checking tan riguroso como se le ha hecho al presidente de la República el 24 de mayo. Señala ella, por ejemplo, que la minería es el tercer rubro de la economía ecuatoriana, 4.100 millones de dólares en el 2025, que de hecho no coinciden o son al menos distorsionados de otras cifras, de que Zamora Chinchipe es la única provincia que reduce la pobreza en Ecuador. Ruedas de molino de este tamaño se difunden ante la opinión pública, que según el SRI, es la cuarta provincia en tributación, cuando entre las cinco primeras provincias, entre las cuales se encuentran las grandes, incluyendo Azuay, Manabí y El Oro, no aparecen. Y cosas por el estilo, de que es la única que puede conservar territorios, devolver el agua limpia, que ha dado escolaridad por 2 años en las zonas del oriente ecuatoriano, donde funciona, etcétera, etcétera. Hay esa diferencia tan diametral entre lo que hace la minería legal y la minería ilegal en Ecuador. ¿Es justificable esa dicotomía? Yo creo que ahí ese es un muy buen punto porque hablamos de un sistema que está corrompido y un sistema que es utilizado tanto por los
por quienes están en la ilegalidad y también por quienes también tienen esta, a veces, fachada de legalidad, ¿no es cierto? Entonces, pero todos aprovechan del Estado débil. El Estado se vuelve un vehículo para concretar un negocio. La minería es un negocio. Por factores claros que están identificados con GDOs o con esto es en lo que estamos, pero en lo que no estamos es controlando también a las legales. Por cierto, hay muchos casos también en los cuales se ha contaminado envíos de empresas legales con productos ilegales. Y sin embargo, estos no se han vuelto casos como para que en el sector privado también se denuncien que ellos tienen debilidades y vulnerabilidades porque no se han conocido en su nivel, pero se van a conocer, Gustavo. Esto te lo aseguro porque estamos siguiendo algunas líneas y precisamente queremos mostrar eso que tú acabas de preguntar, porque eso tiene mucho fundamento y mucha lógica, porque hay un sistema que se presta para los unos y para los otros, ¿no es cierto? Entonces, creo que todos tienen que poner las barbas al remojo y no tratar de justificar lo injustificable frente a un Estado que es fallido en relación al manejo del control de la minería ilegal y también de la legal. Entonces, me parece que ahí hay que tener, digamos, como ecuanimidad en el sentido de, y también asumir responsabilidades, ¿no es cierto? O Como sea, un no, ejemplo, Arturo, el tiempo se nos agota lamentablemente. Quisiéramos preguntarte qué sabes tú del acuerdo entre el Ministerio de Energía, Minas del Ambiente y el proyecto Cangrejos, que falla muchísimo en toda la documentación, sin embargo, ya dio incluso anticipos al Estado. Y por otra parte, ¿qué tan buen negocio está haciendo Ecuador permitiendo que las mineras legales saquen el mineral en ventas al granel, sin control de calidad, sin una discriminación de lo que va en ese material, conociendo incluso de que el tema de las tierras raras se ha vuelto un punto absolutamente estratégico en el mundo? así es, el tema de cómo sacan, bueno, ha cambiado mucho la tendencia, ¿no? Hay que ver cómo ahora, cómo creció el envío de contenedores llenos de minerales, ¿no es cierto? Y como no hay laboratorios independientes, porque los laboratorios que hacen la toma de muestras del mineral que se declara son pagados por las empresas, entonces, Juez y ¿cuán parte. independientes pueden ser esas auditorías? O Ujú. sea, lo que se declara aquí, y eso es un hecho en el caso de las mineras chinas, de la minera legal china, lo que se declara aquí en China llega mucho más, por ejemplo, o sea, porque ellos saben que básicamente aquí pueden declarar que sacan el 10% de oro o de cobre, pero realmente sacan el 40%, China y porque países del Medio Oriente que presentan el mismo fenómeno en cifras que han sido documentadas por periodismo de investigación. así es, Gustavo. Bien, Arturo. Muchísimo por hacer y enormes inquietudes quedan sobre este mundo de la minería relacionado lamentablemente con este gravísimo incidente de ayer en el cantón Chordelec. Muchas gracias, Arturo, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo, por la invitación. Un Ar- excelente día. Arturo Torres es periodista de investigación, editor del portal Código Vidrio.